Cada día enfrentas batallas invisibles que ponen a prueba tu fe y determinación. A partir de hoy estarás equipado no solo para resistir, sino para vencer todas esas adversidades. Vamos a hablar de un concepto poderoso e inspirador que puede cambiar tu perspectiva sobre cómo enfrentar desafíos y adversidades en la vida. Estoy hablando de las armaduras de Dios, 6 herramientas espirituales que no solo nos protegen, sino que nos fortalecen para vivir una vida de propósito y victoria. A partir de hoy te revestirás con esta armadura y vencerás las batallas espirituales que enfrentas. Quédate conmigo hasta el final, porque este conocimiento puede transformar tu camino de fe. En esta jornada de fe, somos llamados a librar una batalla espiritual diaria. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. La palabra de Dios nos anima a luchar la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, una batalla que no es física, sino espiritual. Es una lucha por creer que Dios es capaz de transformar vidas, de traer esperanza donde hay desesperación y de restaurar lo que parece estar perdido. Al mirar la historia bíblica, vemos poderosos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la fe, enfrentando adversidades aparentemente insuperables. Abraham confió en Dios para darle un hijo en su vejez. Moisés lideró al pueblo de Israel a través del desierto con fe en el rescate divino, y David enfrentó al gigante Goliat confiando en el poder de Dios. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que la verdadera victoria viene de una fe inquebrantable en Dios, no de nuestra propia fuerza o habilidad. Hoy, enfrentamos nuestras propias batallas personales. Podemos sentirnos abrumados por las circunstancias, cuestionar nuestras decisiones o dudar de nuestro propósito. Sin embargo, Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él. No solo nos da la fuerza para perseverar, sino que nos promete una victoria que trasciende nuestros desafíos actuales. Como cristianos, estamos desafiados a no rendirnos, sino a permanecer firmes en la certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Nuestro camino de fe no es solo una cuestión de resistencia, sino también de transformación. A medida que nos comprometemos a luchar la buena batalla de la fe, permitimos que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra esperanza y nos capacita para impactar positivamente el mundo que nos rodea. La vida cristiana es un camino marcado por desafíos espirituales constantes. El pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que nuestra batalla no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra poderes espirituales que operan en las regiones celestiales. Esta lucha no es visible a los ojos humanos, pero es tan real como cualquier conflicto físico. En el mundo espiritual, enfrentamos adversarios que buscan desanimarnos, desviarnos y destruir nuestra fe. Estas fuerzas malignas intentan sembrar dudas en nuestros corazones, apartarnos de la verdad e impedirnos vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, como creyentes, estamos equipados con las armas espirituales necesarias para resistir y vencer estos ataques. El apóstol Pablo, al describir la armadura de Dios en Efesios 6, nos muestra cómo podemos protegernos y luchar eficazmente en la esfera espiritual. Con cada pieza de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, somos fortalecidos para enfrentar las artimañas del enemigo. La buena noticia es que no luchamos solos. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y ayudador, y la promesa de la constante presencia de Dios con nosotros. En momentos de debilidad, podemos encontrar fuerza en la oración y en la meditación en la palabra de Dios. Estas prácticas no solo nos fortalecen espiritualmente, sino que también fortalecen nuestra fe y confianza en la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, mientras enfrentamos esta batalla espiritual, no debemos ceder al miedo ni a la desesperación. Al contrario, debemos revestirnos de la armadura de Dios diariamente, permaneciendo firmes en la verdad, la justicia y la fe. Sabiendo que, con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores y podemos enfrentar cualquier desafío espiritual con confianza y esperanza. Este es un poderoso recordatorio de que nuestra fe no es solo una creencia pasiva, sino una lucha activa y comprometida contra fuerzas espirituales que buscan derrotarnos.
Que cada paso que demos en la fe sea un testimonio vivo del poder transformador de Dios en nuestras vidas. En Efesios 6, se nos instruye a revestirnos de la armadura de Dios para enfrentar las adversidades espirituales de la vida cristiana. Esta imagen poderosa nos recuerda que nuestra fe no es solo una creencia pasiva, sino una batalla activa contra las fuerzas del mal que buscan desviarnos del propósito de Dios. La armadura de Dios es vital para nuestra protección espiritual y crecimiento en la fe. No solo nos defiende de los ataques del enemigo, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nuestra confianza en sus promesas. Al vestir esta armadura, estamos declarando nuestra disposición para enfrentar cada día con fe y valentía, confiando en que Dios es nuestro protector y guía. Cada pieza de la armadura desempeña un papel único en nuestra defensa espiritual. Nos capacitan para permanecer firmes ante las tentaciones, dudas y adversidades que enfrentamos diariamente. Ella nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, quien nos equipa con todo lo que necesitamos para ser victoriosos en Él. ¿Sabes la importancia de cada armadura en tu vida y cómo pueden protegerte de todos los ataques espirituales? La verdad de Dios no solo nos libera de las mentiras del enemigo, sino que también nos capacita para vivir con integridad y propósito. Antes de avanzar en la comprensión profunda de las armaduras espirituales mencionadas por Pablo en Efesios 6, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido edificante como este. Vamos a continuar. Estamos a punto de examinar cómo cada pieza de la armadura de Dios puede equiparte no solo para resistir, sino también para triunfar en las batallas espirituales de la vida cristiana. Vamos a empezar entendiendo el papel fundamental del cinturón de la verdad, que nos guía en el camino de la fe y nos mantiene firmes en medio de las adversidades. El cinturón de la verdad es más que solo una pieza de la armadura espiritual mencionada por Pablo en Efesios 6. Representa la base sólida sobre la que construimos nuestra vida espiritual. En un mundo lleno de información contradictoria e interpretaciones diversas, la verdad de Dios es un faro que nos guía a través de las incertidumbres y nos da claridad sobre nuestra identidad y propósito. La palabra de Dios es la verdad absoluta que trasciende las opiniones y las circunstancias pasajeras. Revela quién es Dios, quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro papel en este mundo. Así como un cinturón sujeta firmemente las vestiduras de un soldado, la verdad de Dios nos mantiene firmes en nuestra fe, impidiendo que seamos desviados por mentiras y engaños. Cuando entendemos y abrazamos la verdad de Dios, somos liberados de la confusión y la duda que el enemigo intenta lanzar sobre nosotros. Nos protege contra las artimañas del diablo y nos da el coraje para vivir según los estándares de Dios, no los del mundo. Además, la verdad nos capacita para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, y para tomar decisiones sabias que honren a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Así como Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», Juan capítulo 8 versículo 32, la verdad de Dios no solo nos libera de las mentiras del enemigo, sino que también nos capacita para vivir una vida de integridad y propósito. Moldea nuestra mente, transforma nuestro carácter y nos ayuda a ser testigos eficaces del amor y la gracia de Dios en este mundo. Por lo tanto, que podamos valorar y buscar continuamente la verdad de Dios en su palabra. Que sea no solo una fuente de conocimiento, sino también un ancla para nuestra fe y una luz que guíe nuestros pasos. Al usar el cinturón de la verdad, estamos declarando nuestro compromiso de vivir una vida basada en la verdad eterna de Dios, confiando en que ella nos sustentará en todas las circunstancias. 2. La coraza de justicia. Simboliza la protección vital que recibimos al aceptar la justicia de Dios por la fe en Cristo. Esta pieza no solo nos guarda contra las acusaciones del enemigo, sino que también nos recuerda nuestra posición segura y aceptada delante de Dios. Al vestirnos con la coraza de justicia, estamos declarando nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo. La justicia que representa no es la nuestra, sino la justicia imputada por Dios a través de la fe. Estamos revestidos con la justicia de Cristo, que nos hace dignos y amados a los ojos de Dios. Esta protección es fundamental, ya que vivimos en un mundo donde somos constantemente confrontados con acusaciones, dudas y ataques espirituales. La coraza de justicia nos fortalece interiormente, protegiendo nuestro corazón de las mentiras que intentan alejarnos de la verdad de Dios.
Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 versículo 1 al 2 que por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esta libertad de la condenación está garantizada por nuestra fe en Cristo y por la justicia que Él nos concede. Al revestirnos con la coraza de justicia, somos alentados a vivir en santidad y rectitud, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esto no solo nos protege, sino que también nos capacita para vivir una vida que honra a Dios y afecta positivamente al mundo que nos rodea. Que podamos, por lo tanto, valorar la coraza de justicia y vivir con la confianza de que somos justificados y amados por Dios a través de la fe en Cristo. Esta es la base sólida que nos permite enfrentar las adversidades con fe y esperanza, confiando en nuestra identidad y seguridad en Cristo. 3. El calzado de la preparación del Evangelio de la Paz. Son más que simples protecciones para nuestros pies. Simbolizan nuestra prontitud y disposición para llevar el mensaje transformador del Evangelio a un mundo que tanto necesita esperanza y reconciliación. Este calzado nos capacita para caminar con firmeza y confianza a través de los desafíos y adversidades de la vida, llevando consigo el mensaje de paz que solo puede encontrarse en Cristo Jesús. En un mundo marcado por la división, el odio y la desesperanza, el Evangelio de la Paz ofrece una alternativa poderosa y transformadora. La preparación mencionada no se refiere solo a una prontitud física, sino también a un estado de corazón y mente. Es estar preparado espiritualmente para compartir la esperanza que encontramos en Jesucristo, estemos donde estemos y enfrentemos lo que enfrentemos. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz que Jesús ofrece es más que la ausencia de conflictos, es la presencia de Dios en nuestras vidas, trayendo reconciliación, restauración y unidad donde hay división. Al calzarnos con el calzado de la preparación del Evangelio de la Paz, estamos comprometiéndonos a ser agentes de transformación en nuestro mundo. Nos capacitan para ser mensajeros de esperanza, para sanar heridas y unir corazones en torno al amor de Cristo. Que podamos ser diligentes en compartir este mensaje de paz y salvación, impactando vidas y trayendo gloria al nombre de Dios. 4. El escudo de la fe. Es una pieza fundamental que nos protege contra las dudas, miedos y tentaciones que el enemigo lanza contra nosotros. Este escudo no es solo una defensa pasiva, sino una arma activa que exige nuestra total confianza en Dios y en sus promesas. La fe es más que simplemente creer que Dios existe, es la confianza inquebrantable en su carácter, su amor y su fidelidad. Es a través de la fe que podemos resistir los ataques del enemigo, manteniendo nuestra confianza firme en Dios incluso cuando enfrentamos adversidades y pruebas. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice, «Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve». Esta certeza nos capacita para sostener firmemente el escudo de la fe, confiando en que Dios es mayor que cualquier desafío u obstáculo que podamos enfrentar. Así como un escudo físico protege a un soldado de las flechas encendidas del enemigo, el escudo de la fe nos protege de las mentiras y trampas que el diablo intenta lanzarnos. Nos fortalece interiormente, capacitándonos para permanecer firmes en nuestra posición en Cristo y avanzar con valentía en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Efesios capítulo 6 versículo 16 destaca la importancia de este escudo, diciendo, «Tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno». Este versículo nos recuerda que nuestra fe en Dios no solo nos protege, sino que también nos capacita para vivir una vida de victoria espiritual. Que podamos, por lo tanto, cultivar y fortalecer nuestra fe diariamente, alimentándola con la palabra de Dios y buscando una comunión constante con Él a través de la oración. Al hacerlo, estaremos preparados para enfrentar los desafíos de la vida, confiando en que el escudo de la fe nos guarda y nos sostiene en todas las circunstancias. 5. El casco de la salvación. El casco de la salvación desempeña un papel importante en la protección de la mente contra las dudas e incertidumbres sobre nuestra propia salvación. Más que eso, refuerza nuestra identidad en Cristo y nos recuerda constantemente la esperanza y seguridad que tenemos en Dios. El casco es una pieza esencial de la armadura de un soldado, protegiendo la cabeza de heridas graves durante el combate.
De la misma manera, el casco de la salvación nos protege contra los ataques del enemigo que buscan minar nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo. La salvación es un regalo gracioso de Dios, garantizado para todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Nos libera de la condenación del pecado y nos reconcilia con Dios, restaurando nuestra comunión con Él. Romanos capítulo 10 versículo 9 nos recuerda: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Al vestirnos con el casco de la salvación, estamos protegiendo nuestra mente contra las mentiras del enemigo que intentan hacernos dudar del amor de Dios y de nuestra posición como hijos amados por Él. Nos ayuda a recordar que somos salvos por gracia, no por mérito propio, y que nuestra identidad está firmemente arraigada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 al 9 nos anima: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiendo la coraza de la fe y del amor, y teniendo por casco la esperanza de la salvación, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para alcanzar la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Que podamos, por lo tanto, usar el casco de la salvación diariamente, renovando nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra fe en la obra completa de Cristo en nuestras vidas. Que sea un recordatorio constante de nuestra identidad y seguridad en Cristo, capacitándonos para vivir con confianza y esperanza en medio de los desafíos de la vida. El casco de la salvación es una armadura poderosa que Dios nos ofrece para proteger nuestra mente y fortalecer nuestra identidad en Cristo. 6. La espada del Espíritu, representando la palabra de Dios como nuestra arma espiritual en la batalla contra las fuerzas del mal. Así como un guerrero confía en su espada para proteger y atacar, nosotros, como cristianos, dependemos de la palabra de Dios para defender nuestra fe y enfrentar las mentiras y engaños que el mundo y el enemigo nos lanzan. La palabra de Dios no es solo un libro, es viva y eficaz, como nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella no solo revela la verdad, sino que también tiene el poder de transformar vidas y traer luz a las tinieblas. Cuando enfrentamos dudas, tentaciones o ataques espirituales, podemos responder con la palabra de Dios. Además de protegernos, la palabra de Dios nos guía y nos enseña a vivir una vida que lo honra. Salmo capítulo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Nos ofrece dirección, sabiduría y discernimiento en todas las áreas de la vida. Como cristianos, es esencial que no solo leamos la palabra de Dios, sino que también la estudiemos, meditemos en ella y la pongamos en práctica. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuanto más nos familiarizamos con la palabra de Dios, más capacitados estamos para usarla como nuestra espada espiritual. Por lo tanto, que podamos todos valorar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Que sea nuestra fuente de verdad, fuerza y coraje. Que nos inspire a permanecer firmes en la fe, a resistir las tentaciones y a vivir una vida que glorifique a Dios en todo momento. Que la espada del Espíritu sea nuestra compañera constante en el camino de la fe, lista para defendernos y guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Cuando enfrentamos desafíos y tentaciones en la vida, podemos encontrar inspiración y orientación en el ejemplo de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, Jesús pasó por un periodo de tentación en el desierto. En cada tentación presentada por el diablo, Jesús respondió con las Escrituras. Esto nos muestra no solo el poder de la palabra de Dios, sino también la importancia de conocerla y aplicarla en nuestra vida diaria. En la primera tentación, Satanás tentó a Jesús a transformar piedras en pan, pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 4. Aquí, Jesús nos enseña que la verdadera nutrición viene de la palabra de Dios, no solo del sustento físico. En la segunda tentación, Satanás tentó a Jesús a lanzarse desde lo alto del templo, desafiándolo a confiar en la protección de Dios. Jesús respondió: también está escrito,
No tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4 versículo 7. Aquí, Jesús nos muestra que debemos confiar en Dios, pero no presumir de su protección de manera imprudente. En la tercera tentación, Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús respondió: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Mateo capítulo 4 versículo 10. Aquí, Jesús enfatiza la importancia de adorar y servir solo a Dios, rechazando cualquier oferta que nos aleje de Él. El ejemplo de Jesús nos enseña que las Escrituras son nuestras armas contra las tentaciones y engaños que enfrentamos. Nos dan discernimiento, sabiduría y fuerza espiritual para resistir al mal y vivir en obediencia a Dios. Al igual que Jesús, podemos aprender a aplicar las Escrituras en nuestra vida diaria. Al estudiar la palabra de Dios regularmente y meditar en ella, fortalecemos nuestra fe y nos equipamos para enfrentar los desafíos que surgen. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de guiarnos en decisiones, consolarnos en tiempos de dificultad y transformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, que cada uno de nosotros se inspire en el ejemplo de Jesús y se comprometa a conocer y aplicar las Escrituras en nuestro camino de fe. Que se conviertan en nuestra fuente de verdad, sabiduría y poder espiritual, guiándonos en todos los aspectos de la vida y fortaleciéndonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración es esencial en la vida del cristiano, especialmente durante las batallas espirituales que enfrentamos diariamente. Es más que un simple ritual, es un medio de comunicación directa con Dios, donde encontramos orientación, fortaleza y una profunda comunión. Cuando enfrentamos desafíos, tentaciones o incertidumbres, la oración nos conecta directamente con el poder y la sabiduría divina. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 nos anima: «No os inquietéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Aquí, vemos que la oración no solo nos trae paz, sino que también nos pone en un estado de confianza y dependencia en Dios. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración continua y persistente. En Mateo capítulo 7 versículo 7, Él dijo: «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». A través de la oración, podemos buscar la presencia de Dios, buscar su voluntad y recibir sus bendiciones. Además de fortalecernos individualmente, la oración también nos une como cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 6 versículo 18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestras oraciones no solo nos benefician, sino que también tienen el poder de interceder por los demás, fortaleciendo la comunidad cristiana en su conjunto. Nos revestimos con el escudo de la fe, para apagar todos los dardos encendidos del maligno. En la batalla espiritual, la oración no es solo una opción, sino una necesidad. Nos capacita para enfrentar los desafíos espirituales con confianza, sabiendo que Dios oye y responde conforme a su voluntad soberana. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos recuerda: «La oración eficaz del justo puede mucho». Esto nos anima a persistir en la oración, confiados de que nuestras peticiones son poderosas delante de Dios. Por lo tanto, que cada uno de nosotros cultive una vida de oración constante. Que aprendamos a confiar en Dios en todas las circunstancias y a buscar su orientación y fortaleza a través de la comunión íntima que la oración proporciona. Que la oración no sea solo un hábito, sino un estilo de vida que nos mantenga firmes en las batallas espirituales y nos acerque cada vez más al corazón de Dios. Oremos para que Dios nos ayude a revestirnos con su armadura espiritual, como nos enseña su palabra. Señor Dios, nos revestimos con el cinturón de la verdad alrededor de nuestras caderas, para que en todas las situaciones de la vida podamos vivir en honestidad e integridad. Ayúdanos a discernir la verdad en medio de las mentiras y engaños del mundo, y a permanecer firmes en tu palabra que es absoluta e infalible. Nos revestimos con la coraza de justicia sobre nuestros corazones, protegiéndonos contra las acusaciones del enemigo y recordándonos de nuestra justificación por la fe en Cristo Jesús. Que tu justicia nos guíe en todas nuestras decisiones y acciones, reflejando tu carácter amoroso y justo ante los demás.
Nos revestimos con los zapatos de la preparación del Evangelio de la paz, para que estemos siempre listos para compartir el amor y la esperanza que encontramos en ti. Que nuestros pasos sean guiados por tu dirección, llevando tu mensaje de reconciliación a todos los lugares a donde vayamos. Fortalece nuestra fe en ti, Señor, para que podamos confiar plenamente en tus promesas y permanecer firmes en las adversidades. Nos revestimos con el casco de la salvación sobre nuestras mentes, guardando nuestros pensamientos con la seguridad que tenemos en Cristo. Renueva nuestra mente con tu verdad, Señor, para que podamos discernir tu voluntad y rechazar los pensamientos que nos alejan de ti. Y empuñamos la espada del Espíritu, que es tu palabra viva y poderosa. Que tu palabra sea una luz para nuestros caminos, una fuente de sabiduría y discernimiento en todas las situaciones. Capacítanos para aplicar tu palabra con valentía y amor, enfrentando las batallas espirituales con la certeza de tu victoria. Gracias, Señor, por equiparnos con tu armadura que nos protege, fortalece y capacita. Que podamos revestirnos de ella diariamente, confiando en tu gracia y en tu poder para vivir según tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, nos revestimos y oramos. Amén. A través de las 6 poderosas armaduras de Dios, vimos cómo cada una puede fortalecernos espiritualmente y guiarnos fuera de los abismos que enfrentamos en la vida. Que podamos recordar siempre vestirnos con la armadura de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios en nuestra jornada diaria. Si deseas seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Escribe un amén en los comentarios si este mensaje te ha traído fuerza y coraje para vencer todos los dardos encendidos del enemigo. Juntos, podemos fortalecernos en la fe y encontrar el valor necesario para enfrentar cada desafío con esperanza y confianza en Dios. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga ricamente.